está aquí en el medio es una célula solar y epifacial. Bueno, la célula solar, en este caso, esta es una de silicio cristalino, que son las que más se usan en el mundo desde el punto de vista comercial e industrial. También hay otras de capa fina, thin films y así, y otras de investigación que todavía no han penetrado mucho en el mercado, pero todas tienen algo en común, que se basan en materiales semiconductores y esta en particular epifacial, lo que quiere decir que es capaz de absorber o utilizar la radiación solar incidente por el lado frontal, pero también por el lado posterior. Y para ello, esta célula por el lado posterior se ve prácticamente igual que por el lado frontal, también tiene este color azul y tiene estas franjas. Estas anchas de color blanco que se ven aquí se le llaman busbars, son los colectores de electrones en este caso. Y bueno, y la célula solar no es que tenga otra célula pegada, invertida por el lado trasero, sino que se construye capa a capa, se hacen crecer las capas para llegar a este producto. A la izquierda se ve una imagen de microscopía electrónica de la superficie de una célula solar, solo para mostrar que tiene estructura a nivel micrométrico y nanométrico. En este caso se ven las pirámides que tienen la superficie, que tienen la función de disminuir la reflexión en la célula. Y en el lado derecho ese soy yo mismo en un laboratorio construyendo, fabricando células solares. Bueno, esta célula solar se llama NPERT, que significa N-Type Passivated Emitter and Rear Totally Diffused, cuya estructura se ve aquí. Lo más importante es la oblea de silicio, que es este color rosa donde dice silicio de tipo N, que se ha dopado de manera negativa, conductivamente, bueno, negativamente conductiva esta oblea. Y luego tiene otras capas dopadas que sería el emisor, donde dice P más boron emitter, o sea, se le llama el emisor a esta capa. ¿Por qué? Porque tiene polaridad inversa a la base, que es el dopaje de la oblea, y por el lado posterior tiene otra capa dopada, N más, es decir, tiene la misma polaridad, por eso se llama surface field o back surface field, y el más indica simplemente que tiene un nivel de dopaje más alto que este N sin el más. Otro aspecto introductorio que mencionar son los tipos de célula en el mundo de silicio cristalino. Aquí aparece PERTS en la leyenda, este color naranja. Se ve que en el futuro este grupo todavía es muy importante, la contribución en el mercado que tiene también es muy grande. Por lo tanto, eso es lo que indica, digamos, motiva a estudiar esta célula y modelarla para poder optimizarla. Y en este otro gráfico se ve que en el futuro la tendencia es que todas las células solares prácticamente, más del 80% van a ser bifaciales. ¿Por qué? Porque ahorran un poco de material por el lado posterior, ahorro de metal. Si fuera monofacial, toda la superficie posterior sería metalizada y eso significa un coste muy grande y ahorraríamos material. Em, y bueno, también incrementa la potencia que podemos recuperar al iluminarla con la radiación. Ya metiéndonos en materia del modelo, vamos a necesitar algunas propiedades de los materiales, como del silicio cristalino. Estos son los índices de refracción real y complejo en función de la longitud de onda. Sobre todo la parte imaginaria que está en rojo, también llamado el coeficiente de extinción espectral, el espectro solar, por supuesto, porque es la energía que vamos a convertir en electricidad desde aquí, y la reflectancia espectral. Esta es una medida experimental de esta célula. Vamos a reproducir incluso resultados experimentales. Aquí aparece la reflectancia cuando se ilumina por el lado frontal y por el lado trasero en la línea punteada. ¿Y cómo vamos a utilizar ese espectro? El espectro está representado por la letra F, en la irradiancia solar espectral. El coeficiente de extinción es esta letra kappa. También se utiliza la fracción de metalizado, se considera cuánto metal, cuánta área cubre el metal en la superficie de la célula.
y aquí también aparece la reflectancia espectral. Y lo que vamos a construir es un modelo 1D, suponiendo que tenemos esta línea imaginaria aquí en el eje Z, va a ser nuestra coordenada, bueno, digamos en el modelo de COMSOL va a ser la X, digamos entonces X, la coordenada X, donde tenemos las zonas dopadas y las zonas metalizadas. Y las zonas dieléctricas que tenía el dibujo de la célula también se consideran, no se han dibujado, pero sí que se consideran y son donde ocurren pérdidas, por ejemplo, por la recombinación. Así que ahora sí que vamos a COMSOL. Una cosa antes, que este modelo en su versión simple se encuentra en Application Libraries dentro del Semiconductor Module y aquí aparece Silicon Solar Cell 1D. Esto es importante porque allí se puede encontrar el espectro solar necesario y Perdona, el índice. Pablo. ¿Sí? Entiendo que estás mostrando Control Multiphysics, ¿no? Ah, no se ve, ¿no? No lo vemos. Estamos viendo la PowerPoint Ah, qué todavía. bueno que me dices porque podemos compartir contenido y pongo console inmediatamente. Ahora, ¿Y ahora sí se ve? Perfecto. ahora Muchas sí. gracias. Bueno, estoy aquí en el Application Libraries, que se puede ver aquí, Application Libraries, y luego en Silicon Solar Cell. Esto es importante para que aquí las personas puedan descargar el espectro solar y el coeficiente de extinción que se encuentra ahí. Entonces, bueno, pero lo vamos a construir paso a paso y el modelo que tengo preparado para hacer es mucho más detallista porque reproduce resultados experimentales. Vamos a ir a 1D y vamos a utilizar el módulo de la interfaz de semiconductores. Vamos a poner estudiar y luego vamos a seleccionar un estudio de equilibrio. Vamos a poner OK. Este estudio de equilibrio es importante porque nos va a aportar buenas condiciones iniciales para resolver el problema estacionario que lo vamos a poner aquí. O sea, lo que queremos realmente es realizar un estudio estacionario, pero hacemos un paso antes de resolverlo en equilibrio para aportar bien las condiciones iniciales del modelo. Bueno, ya lo tenemos y lo primero que vamos a cargar son los parámetros. Los parámetros están aquí. Una breve explicación que tenemos muchos parámetros, han sido seleccionados, digamos, son experimentales. Por ejemplo, estos tres que están aquí son los dopajes de las capas E por emisor, B por la base y BSF por backsurface field. La base tiene un dopaje constante, es homogéneo. Sin embargo, el emisor y el backsurface field, la concentración de dopantes decae de manera como una gaussiana y estas concentraciones son las de la superficie. Luego estos D son los espesores y lo que sigue son simplemente factores geométricos de cuánto metalizado tiene, la fracción de metalizado. Bueno, aquí está la temperatura que si nos da el tiempo podemos modificar la respuesta para otra temperatura. Y esto son las tasas de generación de par electrón hueco, pero como una constante para primero que la gente pueda reproducir este modelo y que se tarde menos, puedo utilizar un valor constante y luego vamos a utilizar el espectro solar. Bueno, ya tenemos los parámetros. Vamos aquí a la componente 1, vamos a las definiciones, pero lo primero que vamos a hacer es definir la geometría, que simplemente va a ser un intervalo, y ponemos entre 0 y d sub cell, construimos todo y ya lo tenemos, aunque esto lo vamos a cambiar a micrómetros, por aquí está, y ahora sí, ya lo tenemos, ahora sí, lo tenemos en micrómetros. Y ya está. En materiales también vamos a añadir el material que vamos a usar. En este caso vamos a semiconductores, ponemos silicio cristalino. Ya lo tenemos. Y ahora lo que necesitamos es definir variables. Y también la tengo aquí cargada, variables semi. Acá me aparece en amarillo porque me está diciendo, mira, necesito alguna información como Kref, que sería el coeficiente de extensión, que todavía no lo hemos cargado, por lo tanto por eso me reclama. Bueno, básicamente esta variable
me está calculando la tasa de generación de par electrón hueco que la vamos a utilizar en el nodo de semiconductor. Entonces, para que esto funcione, necesitamos definir funciones de interpolación que van a ser tres. La primera que vamos a cargar va a ser el espectro y que se encuentra en la librería de aplicaciones, que ya lo he dicho. Este le vamos a, bueno, yo le pongo el nombre que utilizaba en mi modelo y hay que especificar las unidades que tiene, que son vatios por metro cuadrado y por nanómetro. Y el eje horizontal lo tenemos en micrómetros. Vamos a poner importar, lo vamos a graficar y aquí se ve, pues se ve la irradiancia solar espectral, la intensidad y la longitud de onda en micrómetros. Luego vamos a poner otros datos que son el índice de refracción real y complejo, que se llama NREF y KREF, posición 2. Al mismo tiempo aquí estamos enseñando todas las funcionalidades de COMSOL en cuanto al manejo de variables y cargar funciones, por ejemplo. El índice de refracción real y complejo no tiene unidades y esto también lo tenemos en micrómetros. Vamos a importar y aquí se ve perfectamente, está en micrómetros y el eje vertical no tiene unidades. Sí que vamos a utilizar otra función de interpolación para la reflexión del lado frontal y posterior, que son estas, R1. Ya explicaré qué significa esta nomenclatura. Posición 2 de la columna. Bueno, la reflectancia tampoco tiene unidades, pero sí el argumento, que sería la longitud de onda. El número de argumentos es solo uno. Import. Y aquí se ve, bueno, el R1 se refiere a la reflectancia del lado frontal de la célula, una propiedad superficial. Y FR2 es simplemente uno menos la reflectancia, que se ve en verde. Lo mismo vamos a hacer para la reflectancia del lado posterior. Cargamos y ya acabamos con esto, con esta parte. Posición 2, número de argumentos es solo 1, las unidades solo no tiene, el argumento sí que tiene de nanómetros. Importamos y se puede apreciar que la reflectancia por el lado posterior es un poco mayor en longitud de onda del infrarrojo y uno menos la reflectancia es el FR2. ¿Por qué he utilizado este? Bueno, no es un truco, simplemente para que en variables se ve aquí FR1, es para que me quede más corta la escritura aquí del integrando y eso es todo. Bueno, ahora sí lo tenemos y ya podemos irnos al nodo del semiconductor. Aquí dice cross section area, pues vamos a utilizar eh, el área A, que es 1 cm², y también en Carrier Statistics vamos a utilizar la de Fermi-Dirac porque es la estadística que gobierna el comportamiento de los fermiones como son los electrones y los huecos. Y ya lo tenemos. Bueno, ahora simplemente vamos a ir añadiendo, vamos a ir aquí a física. Necesitamos ahora definir las capas que tiene el dopaje. Para ello utilizamos un Geometric Doping Model. Seleccionamos el dominio. También vamos a añadir un Analytic Doping Model. Ya explicaré la diferencia. Y el primero lo vamos a duplicar, pero este le vamos a... Sí, eso está bien. Y ahora vamos a empezar a definir. Bueno, vamos a empezar por el Analytic, que lo vamos a utilizar para definir el dopaje de la base, que va a ser de tipo N, como el dibujo que había mostrado. Y esto va a tener una concentración homogénea de N sub B, que es un nivel de dopantes que está en los parámetros. Y ya está, mira, aquí se puede ver en la descripción de la ecuación, sí, es constante. Y ya está. Entonces ahora sí que podemos editar el dopaje del emisor, que es de tipo gaussiana, decae en función de la distancia. Y el tipo de dopantes que tiene es de tipo P, ya está, venía por defecto, así que está correcto. Y
ponemos el nivel de dopantes y también la profundidad, o sea, qué distancia tiene este emisor, qué espesor, y el background doping concentration se refiere al dopaje que tenía la olea de silicio, y ponemos donor concentration, que quiere decir que es de tipo N y que viene de Semi Analytic Doping Model 1, que es el que hemos definido aquí en ese nodo. Bueno, este es el del emisor, dopantes del emisor ya lo tenemos. Casi que lo tenemos, falta definir desde qué contorno, es de la izquierda, 1. Bueno, esto está en horizontal, pero la iluminación viene por el lado izquierdo, por lo tanto aquí está en la zona del emisor y el lado derecho va a ser el lado posterior, por eso seleccionamos este otro nodo y ahora sí que ya lo tenemos. Bueno, aquí solo falta editar que esto es de tipo N, así que este sí que hay que cambiar. Aquí ponemos N Back Surface Field, el espesor, Back Surface Field. Y aquí también nos falta poner el dopaje de la base, que ya está. Bueno, ya tenemos los dopajes, tenemos descrito mediante la estadística de Fermi-Dirac, el área que de 1 centímetro cuadrado va a permitir que numéricamente la corriente coincide con la densidad de corriente y eso permite escalar el comportamiento de la célula para el tamaño real de una manera muy sencilla. Bueno, ahora sí que nos falta definir eh, la tasa de generación, pero vamos a empezar por las pérdidas, que sería la recombinación debido a traps, que son defectos, pero vamos a cambiar el tiempo de vida de los portadores de carga porque utilizaremos un valor experimental. Si no me equivoco, lo había escrito así, sí, está bien. Para los huecos y para los electrones son valores experimentales que están definidos en los parámetros. Bueno, ya tenemos la recombinación debido a los defectos, pero también en una célula solar real existe otro tipo de recombinación que se llama Auger. Es muy sensible cuando hay un alto dopaje, por lo tanto tenemos que incluirlo. Y la última que tenemos que incluir es la directa, que para semiconductores como el silicio no es tan importante, pero igual la vamos a tener en cuenta. Bueno, ya la tenemos. Ahora sí que solo nos queda prácticamente, bueno, quedan pocos pasos, definir la tasa de generación. Y para ello vamos a utilizar GPH1, que es un valor constante. En el siguiente estudio vamos a considerar que varía según el espectro. O sea, vamos a usar la variable en este caso. Y también vamos a iluminarlo por el lado trasero de la célula. Pero en el primer estudio lo vamos a hacer así, muy sencillo, para probar que funcione. Y ahora solo nos queda definir los metales, digamos que el contacto metálico frontal y del lado posterior. Vamos aquí, definimos un contacto, en este caso he definido el del lado trasero y el lado frontal aquí. Aquí vamos a poner V0 y aquí 0, perfecto. Vamos a ir al mallado. El mallado para un semiconductor es muy importante ponerle atención, no podemos dejarla por defecto por ningún motivo. ¿Por qué? Porque en esta zona del emisor, que tenemos una zona dopada, la profundidad en que se dopa esta capa es muy pequeña, son nanómetros, y por el lado posterior de igual forma. Por lo tanto, el gradiente de concentración es enorme y entonces el mallado que se requiere cercano a este contorno es alto. En esta zona amplia de la base no se necesita un mallado tan fino y por el lado posterior de nuevo necesitamos fino. Por lo tanto vamos a poner aquí Mesh, editar y digamos que Element Size de manera general vamos a dejarlo normal para esta zona y luego vamos a ir a Size 1 donde vamos a ir por partes. Vamos a hacer que esta zona sea muy fina, entonces aquí vamos a alterar, vamos a ponerlo manual en este caso y vamos a poner aquí que no puede ser peor de 10 nanómetros. Esto lo copiamos y este nodo lo vamos a duplicar, lo ponemos hacia arriba, esto lo vamos a borrar y seleccionamos el otro contorno
Y ya lo tenemos. Y ya se puede mallar. A ver. Ah, sí, se ve. Bueno, se puede ver que en, en la parte central el mallado no es tan fino, es de tipo normal y cercano a los extremos sí que es muy fino, así que ya lo tenemos. Ahora ya podemos ir a editar el estudio y en el Stationary Studio vamos a poner un Auxiliary Sweep, vamos a añadir el parámetro que vamos a modificar, que va a ser el voltaje para poder dibujar la relación entre la corriente o densidad de corriente y el voltaje bajo iluminación. Entonces vamos a poner aquí el intervalo que va a ser entre 0 y 0,9 voltios. No, perdón, este es el paso 0,1 hasta 0,9. Ya está. Y ahora ya podemos resolver esto. Lo voy a aquí poner aquí Self Practice 4, que es del día del webinar. Vamos a poner calcular. Vamos a poner calcular aquí. Sí, ya lo tenemos. Compute. Esto debería tardarse menos de 30 segundos. Y si no, ya está preocuparse. Y ya está calculando. Y ya lo tenemos. Los, los plots por defectos que el módulo de semiconductores me genera al principio son los niveles de energía. Esto lo pongo aquí. Aquí. Se ve, bueno, se ven muchas curvas porque se ha graficado para todos los voltajes. Vamos a escoger solo uno para que no, para que cueste menos visualizar. Ahí está. Bueno, lo que se puede ver son la energía de la banda de conducción, que sería el azul, y la verde, que es el de valencia, y los que están en el medio en segmentos y línea punteada son los que se llaman quasi-Fermi levels, los niveles quasi-Fermi. Y he elegido este voltaje de 0,58 voltios porque, bueno, este modelo yo lo había estudiado antes y sé que a ese voltaje ocurre la máxima potencia. Por eso que he elegido esa tensión. Lo mismo podría ser para la concentración de dopantes. Bueno, podemos hacerlo y elegir 0,58. Pues aquí está. Y aquí se ve, ahí se puede apreciar mucho mejor con doble logarítmico. Y bueno, ahora, bueno, el objetivo de esto era obtener la curva característica que nos viene por defecto, tenemos que construirla nosotros. Entonces vamos a ir a Results, hacemos clic con el derecho, botón derecho, hacemos un grupo de 1D, vamos a cambiar el nombre para indicar que vamos a graficar aquí la curva P versus voltaje y corriente, bueno, y densidad de corriente versus el voltaje. Vamos a poner aquí que no venga de ningún dataset para luego hacer algo que va a interesar a todo el mundo. Vamos a ponernos una evaluación global aquí y ponemos aquí duplicar. Y aquí sí que vamos a poner que venga del estudio 1 y del estudio 1. ¿Qué vamos a poner aquí? Aquí podemos pulsar control y la barra de espacio y se me abre todo este menú para elegir qué variable es la que yo necesito. Vamos a ir a semi. Esto es la corriente por el terminal 1. Vamos a poner aquí miliamperios. Y esto lo vamos a multiplicar por V sub 0, V0, para poner la potencia. Pero como está, esto corresponde a 1 centímetro cuadrado, vamos a multiplicar por el área de la célula para calcular lo que sería de una célula de tamaño real. A este le ponemos power y ya está. Por otro lado, vamos a global 2 y aquí vamos a, bueno, aquí esto podría haberlo copiado. Solo aquí sí que simplemente va a ser densidad de corriente con voltaje. Por lo tanto, aquí vamos a poner current density. Current density. Vamos a poner aquí miliamperios. Ya lo tenemos. Y lo único que nos falta decir, que me he olvidado, es decirle que necesitamos dos ejes. Este le ponemos voltage
este va a ser current density. Y este era power. Y que uno de ellos va a ir en el eje auxiliar. Aquí vamos a definir bien el rango para el gráfico. Y máximo, mínimo 0. Esto le vamos a poner 45, este le vamos a poner 6. Y... Ah, un segundo, esto no lo había puesto, máximo secundario. Ah, mira, es que aquí está mal puesto. Y el voltaje está hasta 6, que me he equivocado, era hasta 0,9. Perdón, aquí me he liado con las teclas. Y ahora sí que se ve muy bien. Ahora sí que se puede apreciar que bajo iluminación se puede apreciar en el eje vertical izquierdo la potencia que llega casi hasta, bueno, sobre 5,5 vatios, que no aparece la unidad porque no la he puesto, pero la pongo. Y por el lado derecho aparece la densidad de corriente, que aparece valores súper reales. Bueno, experimentalmente esta célula tenía 40 miliamperios por centímetro cuadrado, pero hemos usado una tasa de generación todavía que no es la real. Aquí hay alguna mejora que podemos hacer para luego cuando dupliquemos, lo primero que vamos a hacer es mejorar la visualización rápidamente. Y vamos a poner los colores azul y rojo para poder repetir este proceso. Ya, ahora sí lo tenemos. Bueno, ya tenemos la primera simulación en condiciones muy ideales, pero ahora vamos a añadir otro estudio. Estudio, vamos a poner aquí en componente, no, perdón, aquí en componente 1 me debería aparecer. Es que lo que pasa es que yo quiero hacerlo desde acá. Estudio, si puedo mover esto. Es algo que nadie puede ver, pero sí que no me deja. Ahora sí. Vamos a añadir un estudio aquí. Otra vez Semiconductor Equilibrium, que lo necesitamos. El estudio estacionario vamos a duplicar aquí y esto lo ponemos en el estudio 2. Vamos a quitar la generación de gráficos por defecto y ya lo tenemos, pero sí que aquí tenemos que editar la tasa de generación, que va a ser la que sí depende del espectro, la que sí depende del espectro y ya está bien definida. Solo iluminación frontal de momento y podemos poner simplemente a calcular nuestro modelo, que se va a tardar también menos de 30 segundos. Ya está casi que acaba. Esta se ha tardado un poquito más. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a duplicar estos nodos de global, pero vamos a poner que provenga de otra serie de datos, conjunto de datos. Y aquí se ven nuevas curvas que les vamos a cambiar el estilo. Vamos a mantener el color, pero sí que vamos a hacer que sean segmentadas para distinguirlas. Line segment, no, dash, perdón. Y aquí, bueno, aquí se puede ver que ha disminuido la densidad de corriente máxima, que sería la densidad de corriente de cortocircuito, y también la potencia ha disminuido. ¿Por qué? Porque ahora hemos utilizado la excitación a través del espectro solar incidente, donde la energía del fotón sí que depende de la longitud de onda, por lo tanto, no todos los fotones van a aportar la misma cantidad de energía y al final todo esto se distribuye, así que ha disminuido un poquito el desempeño, pero si nos damos cuenta, la densidad de corriente llega más o menos a 40 miliamperios por centímetro cuadrado, que es el valor experimental. Así que se ha podido reproducir el resultado experimental cuando si en el laboratorio la iluminara
solo por el lado frontal y mido su respuesta. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos queda ver el carácter bifacial de la célula que le da el nombre a la charla. Y para ello vamos aquí de nuevo a alterar, vamos a duplicar la tasa de generación. Vamos a poner esto por acá abajo. Entonces aquí dice User Defined Generation. Estamos utilizando la iluminación frontal, pero vamos a utilizar también la trasera de manera simultánea. Una cosa que me olvidé de explicar es que en variables, aquí dice GPH-R por el lado trasero, rear, aparece un factor B y ese factor B estaba definido por aquí, que dice 0.2, que es el albedo, que representa la cantidad de radiación que incide por el lado trasero. O sea, es la fracción de radiación eh, que incide por el lado trasero. Es el 20% de la radiación incidente frontal es la que incide por el lado trasero, como si fuera un panel que está instalado por allí en un campo, y entonces por el lado trasero recibe solo el 20% de lo que recibía por el lado frontal. Bueno, eso ya está. Esto lo vamos a cerrar aquí. Y esto está bien definido, pero sí que nos falta añadir un nuevo estudio. También va a ir perdón, a equilibrio primero, y vamos a copiar estacionario y lo trasladamos aquí al estudio 3, que no lo ha hecho. Ahora sí. También vamos a quitar la generación de gráficos por defecto. Vamos a calcular. Y debería tardar no más de 30 segundos tampoco. De hecho, se ve ahí cómo va calculando. Bueno, este modelo, como había dicho, tiene mucho más detalle que el del de Application Library. Y ante dudas se puede mirar de nuevo el vídeo o visitar el Application Library. También aparece un poco de explicación teórica. Ya tenemos el estudio 3, entonces vamos a duplicar estos nodos que dice global. Lo duplicamos, pero vamos a cambiar el origen de los datos, que sería el estudio 3 y el estudio 3. Y ya lo tenemos. Bueno, aquí vamos a hacer un poco de ajuste de los rangos en que se visualiza. El eje horizontal está correcto. La potencia sí que deberíamos poner aquí un valor más grande, que hemos puesto 7 y ya se puede ver. La densidad de corriente aumentar también. Y ahora sí que se puede ver, pero sí que vamos a cambiar el estilo. Vamos a poner líneas punteadas para que se pueda distinguir. Dotted y dotted, dotted, dotted. Bueno, las líneas punteadas se puede apreciar claramente que en el eje vertical izquierdo la potencia ha aumentado significativamente respecto del segundo estudio, donde utilizamos el espectro solar, pero solo por el lado frontal. Aquí ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha habido una ganancia. El hecho de ser bifacial lo ha hecho posible. Si la célula hubiera sido monofacial, tiene recubierto el lado posterior por metal, y si incide radiación se refleja, no se puede aprovechar. La simulación se habría hecho de todas formas, pero el resultado está equivocado. Y bueno, en cuanto a la densidad de corriente, también se puede apreciar que ha llegado más o menos a 45, tal vez un poquito más, 46 por ahí. Y ya tenemos el carácter bifacial. Y el último estudio, creo que nos da tiempo, el último estudio que va a ser muy interesante es qué pasa si yo modifico la temperatura y veamos si este modelo es sensible a cambio de temperatura. Y la respuesta es que sí, de hecho se puede acoplar al módulo de Heat Transfer perfectamente para hacer cálculo de la temperatura. En este caso va a ser un parámetro de entrada nada más. He puesto 65 grados, una temperatura que se alcanza en operación. Y para ello vamos a añadir otro estudio, Add Study. También vamos a poner el equilibrio que es necesario.
Vamos a poner aquí stationary, duplicar, lo ponemos aquí, quitamos los gráficos por defecto y bueno, ya lo tenemos. Vamos a dejar la iluminación frontal y trasera, pero a una temperatura mucho más alta. Vamos a poner calcular. Y sí que me he olvidado de algo. Así que vamos a poner cancelar. Sí que me he olvidado de algo. Aquí en el nodo de semiconductor aparecen modelos de movilidad de los portadores de carga, que son electrones y huecos. ¿Qué es la movilidad? Es simplemente cómo responden los portadores de carga en un material semiconductor, no solo en un semiconductor, en un metal también puede ser, ante un campo eléctrico. Y precisamente en el semiconductor hay un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos capas dopadas de tipo N y P y por lo tanto hay un campo eléctrico. Y entonces vamos a utilizar el Aurora Mobility Model que dice LI. ¿Qué significa eso? Que es sensible a la interacción con el látiz, por eso la L, y las impurezas, por eso la I de impurities. Y ahora sí, ya lo tenemos. Aquí sí que tenemos que poner T sub 0, si no tampoco me va a hacer caso. T sub 0 la hemos variado. T sub 0. Ahora sí que podemos repetir el último estudio que lo había anulado. Me había olvidado de eso, muy importante, para tener en cuenta los fenómenos térmicos en los portadores. Veamos si es capaz de hacerlo rápido. Y sí, y hasta que acaba, un par de segundos. Y hasta lo último que vamos a hacer es poder visualizar esta curva. Vamos a duplicar aquí. Y cambiamos de dónde provienen los datos, que sería el estudio 4, estudio 4, estudio 3, me he equivocado, estudio 4. Y se puede apreciar, vamos a cambiar el estilo para que se distinga. Vamos a poner dash dots y dash dots. Y se puede ver que intensidad de corriente es prácticamente igual, cambia un poquito con respecto al último estudio, pero sí que la tensión ha disminuido significativamente, se ha hecho menor a 0,6 voltios, y eso responde al hecho de que la temperatura le ha influido mucho.